La fuerza que aplican sería fuerte cerca de las cargas donde las líneas se concentran y débil lejos de las cargas donde las líneas están más espaciadas. La posibilidad de aplicar una fuerza reside en cada punto del espacio y la fuerza proviene de la intensidad de líneas sin tener en cuenta la situación de las cargas que las originan. Incluso sin los gráficos de la era espacial, es así como Faraday imaginaba el campo eléctrico. Y continúa siendo todavía la forma más gráfica de visualizarlo. Pero satisfacer a la comunidad científica requeriría 1 o 2 pasos más. Y necesariamente esos pasos tenían que ser matemáticos. Carl Friedrich Gauss dio uno de los pasos más importantes. Gauss era físico, astrónomo y tal vez el mejor matemático de todos los tiempos. Las matemáticas de Gauss ofrecerían un elegante complemento a la idea de Faraday y llegarían a ser una ley. En términos de Faraday, el flujo se representa por todas las líneas de fuerza que atraviesen cualquier superficie. La ley de Gauss establece que para cualquier superficie cerrada, el flujo total es proporcional a la carga eléctrica neta encerrada en su interior. Si en el interior de una superficie no hay carga neta, cualquier flujo positivo hacia el exterior de ella debe estar equilibrado con una cantidad igual de flujo hacia el interior o negativo. La ley de Gauss, que da una definición matemática a la noción intuitiva de Faraday sobre el campo eléctrico, en realidad es una expresión del significado geométrico de cualquier ley de la inversa del cuadrado de la distancia. En forma apropiada, no solo se aplica a campos eléctricos, sino también a campos gravitatorios y magnéticos, e incluso a la luz que fluye del Sol. En cualquier caso, el trabajo teórico de Gauss, combinado con el sentido común de Faraday, manifiesta varios hechos bastante asombrosos sobre la naturaleza misma. Observen, por ejemplo, lo que ocurre en el interior de un conductor donde un retículo de iones positivos son neutralizados por electrones móviles y en constante movimiento. Un campo eléctrico que atraviesa un conductor hace que fluyan electrones hasta que se acumulen en la superficie, repeliendo el movimiento de nuevos electrones. Pero eso significa que el campo eléctrico en el interior de cualquier conductor llega a ser cero cuando se establece el equilibrio electrostático. Por tanto, en una superficie cerrada en el interior de un conductor, no hay flujo a través de ella. De modo que la carga neta en su interior debe ser cero, pero puede haber carga en la superficie, e independientemente de lo que haya en el exterior, la carga de la superficie hace que el campo en el interior sea igual a cero. Y puesto que toda la acción se produce en la superficie, una caja metálica cualquiera, incluso una frágil jaula de rejilla, puede impedir que haya dentro campo eléctrico. Ese hecho se puede demostrar con este aparato, un electroscopio de panes de oro. Advierten cómo responde al campo de una carga eléctrica.
Vean también que reacciona de la misma forma incluso cuando un electroscopio está dentro de la jaula. Sin embargo, cuando la caja está encerrada, el campo eléctrico no puede introducirse para perturbar la laminilla de oro. Cualquier caja de metal puede hacerlo. Y actualmente, cualquier caja de metal que lo haga recibe el nombre de jaula de Faraday. Por supuesto, no todas las jaulas de Faraday se diseñan para proteger su contenido de los campos eléctricos. Las vigas de acero de un puente o el andamiaje de un túnel probablemente podrían despreocuparse de mantener a raya los campos eléctricos y, sin embargo, hacen muy bien ese trabajo. ¿Por qué? Porque las ondas de radio son una especie de perturbación en el campo eléctrico. Y porque, tanto si es un puente, un túnel o simplemente la caja cerrada que responde a su nombre, una jaula de Faraday es un mal lugar para una buena recepción. Nuevamente en el exterior la recepción es muy buena. En cualquier caso, así como los camiones pueden ir a casi todas partes, ¿a dónde pueden ir las líneas de una esfera uniforme de carga? Una extensa región de carga puede consistir en muchas cargas puntuales en el espacio, pero si es simétrica, el campo eléctrico solo puede dirigirse en un sentido, hacia el exterior. Según la ley de Gauss, el flujo que atraviesa hacia afuera una superficie cerrada depende solo de la carga total. Si la región cargada es una esfera, será independiente del tamaño de esta. Dicho con otras palabras, el campo eléctrico exterior es el mismo, tanto si la carga se distribuye uniformemente en una esfera como si se concentra en un punto en el centro. Y por ese mismo razonamiento, y al depender solo de la inversa del cuadrado, la fuerza gravitatoria de la Tierra es la misma que si toda su masa estuviera concentrada en el centro. Isaac Newton tuvo que hacer uso de sus mejores matemáticas para demostrar ese punto, que puede haber contribuido al retraso de 20 años en la publicación de sus Principia. Pero con la ayuda de la extraordinaria imagen mental de Faraday, se pudo percibir la razón oculta detrás de esa idea y entender completamente la idea sin ninguna matemática. Pero no porque no hubiera que aplicar la matemática. Después de todo, al final, la mejor expresión científica de esas ideas de Faraday, ciertamente el último triunfo de la teoría del campo electromagnético, sería la expresión matemática de James Clerk Maxwell. Faraday llegaría a admirar a Maxwell y esa admiración sería con justicia recíproca. En respuesta a una carta de Faraday, Maxwell escribía: «Es usted la primera persona para quien la idea de los campos actuando a distancia ha surgido como principio en el que de hecho hay que creer. Nada tan claro como sus descripciones. Usted parece ver las líneas de fuerza curvarse alrededor de los obstáculos y dirigirse perpendicularmente a los conductores, desviándose hacia determinadas direcciones en los cristales y llevando a todas partes con ellas la misma cantidad de poder de atracción, extendiéndose más esparcidas o más densas como las líneas se esparcen o se contraen. Y pensando tanto en la gravedad como en la electricidad, Maxwell concluía: sus líneas de fuerza pueden tejer un tejido que cruce el firmamento y dirija el curso de las estrellas». Faraday tenía esta idea sobre líneas de fuerza llenando todo el espacio
Y no cabe ninguna duda de que Faraday creía que esas líneas estaban ahí realmente. Entonces llegó James Clerk Maxwell y transformó la idea de Faraday en nuestra moderna visión del campo eléctrico. Las líneas de fuerza de Faraday desde entonces dejaron de existir, desaparecieron. Y una pregunta razonable que se podía plantear es: ¿por qué nos molestamos en enseñarles a ustedes algo que ahora ya no creemos que sea verdad? Bien, pues porque así pueden adquirir un poco de perspectiva sobre esa cuestión cuando consideren algo en la ciencia actual. Sabemos ya que el núcleo del átomo está formado por partículas más pequeñas llamadas protones y neutrones. Podemos destrozar el núcleo y sacar los protones y los neutrones para estudiarlos. Así sabemos que son reales. Pero también creemos hoy que los propios protones y neutrones están formados por componentes aún menores en su interior, que se llaman quarks. Pero resulta que es imposible destrozar un protón y sacar sus quarks individuales. Los quarks están ocultos en el interior de los protones y de los neutrones. Por eso, la cuestión que surge a la vista es: ¿son reales los quarks? Es una pregunta muy parecida a la de si las líneas de fuerza de Faraday eran reales. A la larga, esto puede carecer de importancia. Las líneas de fuerza de Faraday fueron una especie de andamiaje mental que hubo que colocar para poder construir el edificio final, es decir, el campo eléctrico. Ahora, por supuesto, una vez terminado el edificio, el andamiaje ya no hace falta, se puede echar abajo, quitar de en medio. Pero eso no lo hace menos importante, porque el edificio no se habría podido construir sin los andamios. Algún día, volviendo la vista atrás a nuestra situación actual, puede también resultar que incluso la idea de los quarks, que los científicos de hoy están seguros de que es real, resulte también ser tan solo una especie de andamiaje mental. En cualquier caso, seguiremos estudiando el edificio final de la teoría de la electricidad el próximo día en esta clase.